Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo, me contenta poder compartir con ustedes nuevamente este tiempo donde vamos a estar leyendo la palabra del Señor y compartiendo un ratico, tratando de aprender de su palabra, tratando de llevar los conocimientos a nuestras mentes y a nuestros corazones para que podamos vivir vidas más cercanas a lo que Dios espera de nosotros, a tener más intimidad con Él y a cumplir con ese mandamiento que el Señor nos dejó justo antes de su subida al cielo, que fue predicar el Evangelio. Mis hermanos recordarán que en la última oportunidad en que debí predicar por esta vía y también de forma presencial, estuvimos hablando de aquel encuentro que tuvo Jesús con aquel hombre rico. Recordarán que cuando él se le acercó le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor lo abordó desde los 10 mandamientos, preguntándole si había cumplido con la ley. Aquel joven le dijo que sí, y él pensaba que ya estaba listo para la vida eterna, y Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Jesús no le dijo que vendiera sus cosas porque fuese malo ser rico, sino porque ese joven tenía en esas riquezas a su propio Dios. La importancia que él le daba a la riqueza estaba por encima de Dios, y sabemos que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. También hablábamos de que podemos tener muchos dioses. A veces creemos que adorar a un Dios significa adorar una imagen, adorar a una fotografía, pero no necesariamente es así, mis hermanos. Sabemos que cualquier cosa donde tengamos nuestro corazón, tengamos nuestro tesoro, nuestra mente, nuestros pensamientos, eso es un Dios. Y si eso está por encima del amor y del tiempo que le dedicamos a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesús, eso nos está alejando de Él. Antes de que comencemos con la lectura de la palabra, me gustaría poner este tiempo en oración. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Señor, por la obra que Él hizo en la cruz, por haberse sacrificado por amor a nosotros, Padre, y poder darnos perdón de pecados y vida eterna. Señor, ayúdanos a hacer extensivo el mensaje de tu palabra, Señor, a que podamos llevarlo a otras personas sin temor, sabiendo que es una encomienda que tú dejaste en nuestras manos, Padre. Este día vamos a hablar de eso, Señor, vamos a leer tu palabra y queremos pedirte, Padre, que seas tú guiando este tiempo, Señor, que tú hables, Padre, a través de mis labios, para que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Señor, acepta las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, los invito a leer conmigo en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, desde el versículo 1. Ustedes recordarán un encuentro nocturno que tuvo Jesús con un hombre un hombre que no era del tipo de hombre con los que Jesús se rodeaba a cada momento. No era un hombre del pueblo, no era una persona así de la muchedumbre. Era un hombre que estaba bastante, digamos, ¿cómo lo podría decir? Un hombre que Jesús no esperaba que podría buscarlo, y mucho menos de la forma en que lo hizo. Estamos hablando de un hombre que era rico. Estamos hablando de un hombre que era un principal entre los judíos,
posiblemente un gobernante de los judíos, miembro del Sanedrín, y que además era fariseo. Los fariseos eran las personas que se esforzaban en cumplir todas las leyes que habían escritas en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, y estas personas se dedicaban a cumplir y a hacer cumplir estos mandamientos al pueblo de Israel. ¿Por qué les digo estas cosas acerca de Nicodemo? Para que entremos en materia, podemos saber a través de la Biblia esas 3 cositas sobre Nicodemo. Cuando Jesús murió, Nicodemo trajo para preparar el cuerpo del Señor una mezcla de mirra y de aloes que pesaba 100 libras. Es un producto sumamente costoso que solamente un rico podía pagar para los tiempos de Jesús. Además de esto, dijimos que era un fariseo. En muchos sentidos, los fariseos eran de las mejores personas que habían dentro del pueblo de Israel. Nunca fueron más de 6.000 personas, y como les dije, ellos se encargaban del cumplimiento, del estudio y de la enseñanza de las leyes de Moisés, de los 10 mandamientos y de toda la serie de leyes que ellos se encargaron de multiplicar. De un solo mandamiento, bueno, sacaban 100 más, por decirlo de algún modo. Y la tercera cosa que sabemos de Nicodemo es que era un principal entre los judíos, un gobernador. La palabra que se utiliza allí es la palabra arjón, quiere decir que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo, el Tribunal Supremo Judío, formado por apenas 70 miembros. Es decir, era una de las figuras más importantes que había en el Israel de los tiempos de Jesús. Entonces, este hombre se acerca a Jesús de noche. Y vamos a leer lo que dice la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos que Nicodemo aborda al Señor Jesús hablándole de los milagros y de las señales que él o había visto o había escuchado de otros que Jesús hacía. Y él le dice: nadie puede hacer eso si no está Dios con él. Las razones por las que Nicodemo pudo haber venido al Señor Jesús de noche, una de ellas es que pudo haber sido por miedo, o sea, para ser cauteloso, sabiendo de la posición política y social que él tenía, para no poner en tela de juicio todo lo que él representaba para el pueblo judío. Y la otra razón, que creo que es un poco más aceptada, es que en esa época los maestros de la ley judía recomendaban estudiar la palabra en la noche, donde ya había menos ocupaciones, menos distracciones, y posiblemente Nicodemo quería estar en un tiempo sin interrupciones. Él sabía que a plena luz del sol iba a ser imposible poder sentarse con el Señor a hablar tranquilamente y tener una entrevista, ¿no?, más personal, más amena. Es la razón más aceptada de por qué lo hizo en la noche. Cuando él le dice esto, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús está prácticamente ignorando lo que le está diciendo Nicodemo. O sea, Nicodemo les habla de las señales y de los milagros. Jesús rápidamente aborda y va directo al grano y le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, olvídate de los milagros, olvídate de las señales. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Es lo que le está diciendo Jesús de entrada.
Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendió nada de lo que le dijo el Señor, y él cree que el Señor le está hablando de nacer nuevamente del vientre materno, o sea, el nacimiento natural con el que venimos al mundo. Y el Señor le responde, versículo 5, de cierto te digo, vuelve a repetir exactamente lo mismo y le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aquí se lo dice un poquito más especificado. Aquí entra un componente que es del agua y del Espíritu. El que no naciere espiritualmente, el que no naciere de arriba, el que no naciere de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Y continúa diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, le está diciendo, tienes que separar las dos cosas. No estoy hablando del nacimiento natural, eso es la carne. Te estoy hablando espiritualmente. Aquí le dice, lo del Espíritu es Espíritu. O sea, enfócate en que te estoy hablando espiritualmente, ¿ok? Y le dice, no te maravilles de que te dije, y de nuevo, una tercera vez se lo repite, haciéndole muchísimo énfasis en el nacimiento, en el nuevo nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo. Continúa diciendo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué Jesús le responde de esta manera? ¿Ustedes alguna vez les ha pegado, se han llevado un corrientazo tocando un cable, un toma corriente, algún aparato eléctrico? Se siente algo fuerte, ¿no? Sin embargo, usted puede ver un enchufe, un cable, y ahí la electricidad no se ve. Pero cuando le toca sentirla, se puede dar cuenta de lo fuerte que es. Y usted no necesita entender lo que es la electricidad para sentir el golpe tan impactante que es recibir un corrientazo. Eso mismo le quiere dar a entender Jesús en este momento a Nicodemo, y le dice, no te preocupes en saber cómo funciona, simplemente enfócate en saber que necesitas nacer de nuevo. Y ahí en el versículo 9, Nicodemo le respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Él todavía está enfocado en entender el procedimiento, el proceso. Claro, él es un intelectual, él es un maestro, él siempre ha estado enfocado en cómo hacer las cosas, la manera en la que funcionan las cosas. Entonces Jesús le está hablando de algo que él no logra entender y por eso hace tanto énfasis en querer entenderlo. Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, si no me estás entendiendo en algo tan sencillo como lo que te estoy diciendo, no creo que vayas a poder entenderme si te digo las cosas celestiales. Y entonces aquí el Señor le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él está manifestando que Él es esa persona que está allí, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y estaba ahí hablando con Él, que era Dios mismo hecho carne. Y menciona, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ustedes recordarán aquella serpiente que Moisés levantó en un asta, una serpiente de bronce, y que todas las personas que eran mordidas por aquellas víboras ardientes que estaban matando al pueblo de Israel, solamente con mirar aquella serpiente, Dios los sanaba.
de la mordedura de serpiente. Entonces entendemos que esa asta ahí levantada era una figura de lo que iba a ser la cruz en la que iba a morir el Señor. Y ahí dice, él mismo dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí él está anunciando que él va a morir en una cruz, levantado allí como aquella serpiente que estaba en el asta. Y aquí viene la razón de por qué le está diciendo todo esto a Nicodemo. Versículo 15. ¿Para qué lo hace? Para que todo aquel que en él cree, en ese que está allí, en ese Hijo del Hombre que va a ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el regalo del Señor. Es el regalo que por gracia podemos recibir. Y aquí viene el versículo más citado y más conocido del Nuevo Testamento, y creo que de la Biblia entera. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí lo repite por segunda vez, para que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí le está explicando a Nicodemo qué significa nacer de nuevo, tener vida eterna, creer en el Señor Jesús. ¿Se recuerdan en la última prédica que les hablaba del paracaídas, de aquella persona que se iba a lanzar del avión? Podemos creer en un paracaídas que puede salvar vidas, pero no porque usted crea que el paracaídas funciona, puede salvarle la vida. Usted y yo necesitamos colocarnos ese paracaídas, amarrarnos, sujetarnos a ese paracaídas, para que ese paracaídas, cuando se abra y cuando sea el momento de lanzarnos, ese paracaídas nos pueda salvar la vida. No solamente porque crea que el paracaídas funciona, le va a salvar la vida. Asimismo, a esto mismo se refiere cuando dice creer en Él. Mucha gente dice que cree en Jesús, pero cree de una manera natural. O sea, yo creo que Simón Bolívar nos libertó a nosotros. Yo nunca lo vi, pero yo sí creo que Él existió, pues. De esa forma no es que debemos creer en el Señor, como un personaje histórico que vino a este mundo, hizo cosas, hizo milagros, murió en una cruz. Yo creo que eso pasó. No. Tienes que ponerte el salvavidas, el paracaídas, ponerte a Jesús en tu vida, aceptarlo, vivirlo. Eso es lo que nosotros, los cristianos, debemos hacer. Y dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero fíjense algo muy importante que dice el versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, las personas que no han creído en el Señor. Te voy a hablar de las personas cercanas a ti, que aún no han aceptado al Señor como su Salvador. Tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu primo, tu mejor amiga, tu mejor amigo, tus compañeros de trabajo. Si no han aceptado al Señor Jesús, la palabra de Dios dice que ya han sido condenados. Ellos no necesitan llegar a estar frente al Señor el día del juicio para ser condenados. Ya han sido condenados solamente por el hecho de no haber aceptado a Jesús como su Salvador personal. Porque dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que está en nosotros, mis hermanos, hacerles saber a las personas que queremos y a las personas que están en nuestro entorno que hay una condenación que está sobre ellos y que necesitan salvarse. Si quieren tener vida eterna, necesitan creer en el Señor, como Él mismo se lo dijo a Nicodemo. Necesitan nacer de nuevo.
¿Y quién es una persona que ha nacido de nuevo? Una nueva criatura. No basta con hacer algunos arreglos en tu vida, no basta con decir, ok, voy a dejar de decir groserías o voy a dejar de emborracharme. O sea, algunos cambios morales para que mi conducta se vea más parecida a lo que debe ser un cristiano. No, ese no es el verdadero nacimiento. El verdadero nacimiento te transforma. Cuando tienes un encuentro con el Señor Jesús, tu vida es transformada. Tú cambias y es evidente el cambio. Las personas que te conocen y que están en tu entorno saben que hay cosas que cambiaron en ti, que no eras la misma persona. Hermano, quiero seguir motivándote a que anunciemos el Evangelio del Señor, a que seamos intencionales, a que cada vez que tengamos una oportunidad no la dejemos pasar. Sabemos que es un mandamiento, es nuestro deber hacerlo. No es algo que tú puedas elegir o dejarle la tarea a otros, no. Cada uno de nosotros debe hacerlo. Quiero invitarte a que no seas el último eslabón de la cadena, como lo he dicho ya varias veces. Sé tú un canal de bendición para otra vida y sabes que el Señor te va a recompensar. Dios te bendiga, mi hermano, te mando un abrazo, que Dios te guarde y te bendiga siempre.